Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy nos volvemos a encontrar con el erudito guatemalteco Jonathan Rodas. Además, tenemos que agradecer a él primero que vuelva a estar con nosotros y también tenemos que agradecer pues la buena acogida que tuvo a la fecha última intervención de Jonathan Rodas, que ya es uno de nuestros más habituales colaboradores en un programa que hicimos sobre el hermetismo que ha tenido bastante éxito y bueno, hemos tenido felicitaciones públicas y privadas y parece que gustó. Ya hablamos entonces ese mismo día que grabamos el programa de hablar del Grial y hoy mismo pues ya hemos hablado de hablar otro día de los templarios, con lo cual mientras Jonathan se deje secuestrar, pues aquí va a haber material para bastante tiempo porque la cantidad de temas que toca son gigantescos. Ya hemos hablado con él de René Guénon, hemos hablado con él de Hermes Trimegisto, hemos hablado con él de Santiago de Guatemala y hoy vamos a hablar del Grial. Por supuesto es un tema espinoso, inagotable y mucho menos en el tiempo en el que nos vamos a mover hoy va a dar tiempo a hablar de todo. Así que yo voy a hacer una muy breve introducción con algunos puntos que me gustaría resaltar, por si acaso no los toca Jonathan y porque, bueno, si los toca, pues que él pueda ampliarlos. Y muy brevemente diré que el Grial obviamente se puede estudiar desde muchísimas perspectivas. Por supuesto, la que yo mejor conozco por mi formación es la literaria. Entonces sí que quisiera apuntar que hay distintos personajes que muchas veces crean confusión en torno a quién es el protagonista. Tenemos al rey Arturo, por un lado, responde más con la vertiente británica, podemos decir, de lo que es el Grial. Y esta vertiente británica está en muchos sentidos cercana al paganismo, ¿no? Ya solo si recordamos autores más modernos, como puede ser William Blake o William Butler Yeats, o incluso más recientemente D.H. Lawrence, pues tenemos autores que tienen la naturaleza muy presente. Y por lo tanto, pues para entender esa vertiente británica de los mitos del rey Arturo, hay que entender la tanto con la naturaleza como con los astros, sobre todo. Es decir, dependiendo de cada raíz, entendemos, o sea, hay que ver una forma distinta de comprensión del grial. Y yo creo que la comprensión del grial de estos mitos artúricos está más relacionada tanto con la naturaleza como sobre todo con el conocimiento de los astros. Y para eso hay que entender a un personaje fundamental en estos mitos, donde el protagonista no es tanto Arturo como Lanzarote y como otros personajes. Hay que entender a Merlín, ¿no? Merlín es ese druida, es ese personaje, ese mago que instruye al rey Arturo y que escoge a quién es el caballero que debe, aquel que ha conseguido, pues en algunas versiones de la leyenda, hacerse con Excalibur, que es capaz de ir en busca del Grial, aunque luego muchas veces ya digo que no es él el protagonista. Pero bueno, por no profundizar más, otro personaje fundamental es Perceval, Parsifal, también son personajes que dependiendo de la raíz pues tienen un nombre distinto, que proviene más de Centro Europa, de lo que podríamos decir son los mitos que más tarde conformarán la mitología germana. Y esto se puede ver muy bien en torno a los que más tarde harán su obra sobre este personaje, que principalmente son Wolfram von Eschenbach y Wagner, ¿no? Podríamos decir que son los dos autores que han hecho de manera más excelsa la leyenda de Perceval o de Parcival. Otro personaje es José de Arimatea, que es ese personaje supuestamente real medieval que es fundamental para entender las cruzadas. Porque José de Arimatea es un personaje que supuestamente recoge la sangre de Cristo, ¿no? Y esa es la primera de todas las etimologías del propio Grial, ¿no? La de que hace referencia a la copa que usó Cristo en la última cena y después en esa misma copa es donde supuestamente José de Arimatea habría recogido la sangre de Cristo. Y esa leyenda circula durante la Edad Media tanto en la lanza con la que se clava en el costado de Cristo como con la copa, como dos objetos que involucran en el mito de las cruzadas.
son objetos de poder que sirven para dar una encarnación real al objetivo de conseguir Jerusalén. Entonces, hay que entender sobre todo que estos son tradiciones orales, tradiciones populares, tradiciones recogidas en múltiples manuscritos, pero que realmente hasta que no llegan dos señores que son Chrétien de Troyes, Wolfgang Bosenbach, y si queremos más adelante podemos añadir a Thomas Malory, y bueno, luego habría otros, ya hemos hablado de Richard Wagner y demás, no son los que le dan un corpus más de mitología cerrada, ¿no? Aquí es esencial entender a Chrétien de Troyes, que es un sacerdote francés que en el siglo XII, en 1181, para ser más exactos, pone por escrito estas historias a partir de unas fuentes que a nosotros no nos han llegado de manera completa y de esa oralidad que hay en la época, y une todas estas tradiciones. Digamos que Chrétien de Troyes es el que tiene una más vasta mitología en torno al Grial y el que además hace de puente de unión entre las distintas tradiciones. Otro sería Wolfgang von Eschenbach con su libro Parsifal o Parcival o Perceval, que es, según Joseph Campbell, es la gran obra de la historia de la literatura occidental. Él la pone incluso por encima de la Divina Comedia y que además pues servirá de inspiración para que Richard Wagner más adelante haga la que es, junto con el Anillo de los Nibelungos, la otra gran cosmogonía germánica. Y luego más adelante, ya en el siglo XV, en 1468, pues habría que hablar de Thomas Malory. Thomas Malory sobre todo se centra en la historia del Lanzarote del Lago, que es aquel que traiciona al rey Arturo al irse con Ginebra. Por otro lado, cuando se habla del Grial, pues claro, hay que hablar de un objeto físico, pero al mismo tiempo de un objeto metafísico. Yo he de confesar que para mí el objeto físico tiene menos interés, me interesa más el objeto metafísico. Entonces, yo diferenciaría una lectura esotérica y una lectura exotérica. Exotérica, con X, sería la que es más referente al objeto. Y ya digo, es la que sobre todo se utilizaría durante las cruzadas para alentar a las tropas y convertir esa búsqueda de vencer al Islam y de unificar el cristianismo con una única fuerza bajo un único símbolo, ¿no? Aquel que habla de la sangre de Cristo. Y luego hablaría de una versión esotérica con S, que sería un conocimiento, no tanto un objeto como un conocimiento, una gnosis, y que abre otro problema, ¿no? El problema del objeto, el problema exotérico, es el problema de la representación. ¿Cómo representamos el Grial? Que eso es muy complicado, ¿no? Incluso sale, pues por poner una nota de cultura popular, en La Última Cruzada de Indiana, la tercera película de Indiana Jones, ¿no? En un momento dado, Indiana Jones se le pregunta cómo es el Grial, y eso es un problema al que debe enfrentarse y escoger un Grial. Ahí está el problema de la representación. Y en el terreno esotérico, en el terreno de la gnosis, está el problema de la comprensión. Si es una gnosis, ¿de qué forma debe ser entendida, ¿no? ¿Qué entendemos por Grial? ¿Qué conocimientos al que nos estamos refiriendo cuando hablamos del Grial? Claro, este problema, segundo, sobre todo, pero también el primero, nos mete de lleno en el imaginario medieval y en el imaginario occidental, porque luego irá evolucionando hasta la actualidad, ¿no? Podemos hablar, como estábamos ahora hablando, pues de Umberto Eco o de Dan Brown, que sobre todo Dan Brown con el Código da Vinci volvía a poner hace unas décadas de moda el tema del Grial, con algunos toques que hay que reconocer que demuestran que probablemente Dan Brown o el grupo que ha escrito ese libro, porque tiene pinta de ser una obra colectiva firmada por un hombre, son gente iniciada, pero que obviamente es un libro que, como ocurría con los de Umberto Eco y comentábamos ahora, pues es un libro que es contrainiciático, en el caso de Umberto Eco porque es un ilustrado que mira desde el escepticismo todos los temas del esoterismo, en el caso de Dan Brown porque obviamente quiere construir un thriller como los que se hicieron de manera bastante popular en las últimas décadas del siglo XX, y entonces pues se enturbia todo con bastantes estupideces. Pero aún así, en ambos casos hay un conocimiento. Entonces, por hablar desde el punto de vista más histórico, no se puede hablar del Grial sin hablar. Voy terminando lo que quiero decir. Y hay que entender un momento clave, y es que si en 1181 es cuando Chrétien de Troyes pone por escrito por primera vez el Grial, los cuentos del Grial que nosotros conocemos a día de hoy, que son varias obras,
tan solo unos años después, en 1187, se pierde Jerusalén para Occidente. Será la última vez que Occidente tiene Jerusalén, que Europa tiene Jerusalén, y esa pérdida, de alguna forma, esa pérdida histórica, esa pérdida física de la ciudad santa, hace que todo lo que representa esa ciudad, el control de la ciudad donde murió Cristo, pase a algo un poco más etéreo, a un objeto, en principio físico, pero como ya he dicho antes, también metafísico, un objeto de búsqueda de la sociedad europea, de la sociedad occidental, que será el Grial, ¿no? Entonces, en ese momento, sobre todo, si no se hubiera perdido Jerusalén, seguramente los mitos del Grial no serían tan fundamentales como lo son. Pero como efectivamente se perdió, eso hizo que Occidente adoptara la mitología del Grial como la mitología clave, ¿no? Y tan solo unos par de cientos de años después, ni siquiera 1307, Felipe el Hermoso destruye la Orden del Temple, la prohíbe, les acusa de perversión, les acusa de adorar a Baphomet y demás. Ya hablaremos de los templarios y de toda la controversia que hay en torno a este tema. Les acusa de adorar a la Virgen casi al mismo nivel al que se adora a Dios, algo que también sufrirá Dante Alighieri con la Divina Comedia y posteriormente, por supuesto, los Rosacruces, desde Valentina Andrae hasta Peladán, que precisamente hay que decir que Peladán, una de sus grandes inspiraciones a la hora de hacer una orden Rosacruz católica, es el Parsifal de Wagner, es decir, Joseph Peladán jamás habría fundado una orden Rosacruz católica si no llega a ser por el Parsifal de Wagner. Y no solo sobre la orden Rosacruz es fundamental el Grial, y ahora sí ya con esto termino, sino que es fundamental también sobre la antroposofía de Rudolf Steiner y sobre la teosofía de Blavatsky, ¿no? ¿Por qué? Porque esa, digamos, visión, el contacto con la sangre, tal y como lo entienden estas doctrinas, es un contacto místico, podríamos decir. Es un contacto que transforma a aquel que ha podido, obviamente, tocar la sangre de Dios encarnado. Y entonces esa curación por la sangre es una especie de visión que se tiene, ¿no? Y eso es lo que más interesaba tanto a los teósofos como a los antropósofos, aunque luego hayan ido por caminos distintos. Y luego ya, ahora sí ya por terminar, y con esto de verdad que te paso la palabra, pues yo en cuanto a los autores que más me han influido sobre este tema, suerte de poder entrevistar, aunque no sobre esta cuestión, en el canal. Uno de ellos es Antonio Merano, que murió recientemente y que yo creo que nos concedió la última entrevista en vida, que habla bastante en distintos libros de este tema. Y otra que también es contemporánea nuestra y que estuvo en el canal es Victoria Cirlot. Y dado que han estado en el canal y hay mucha bibliografía sobre el tema, pues si alguien está interesado, yo recomiendo a estos dos autores. Dicho esto, voy a leer un fragmentito de Fulcanelli, no en el, sino en su libro, digamos, más relativo al pensamiento occidental. Él habla brevemente del Grial y me he copiado, cambiando algunas cosas para que sea más legible lo que dice. Dice así Fulcanelli, abro comillas. El Graal, porque él escribe Graal, que es también la grafía del Grial, es fundamental, dice, el Graal es el misterio más elevado de la caballería mística y de la masonería operativa, que es una ella. Se trata del velo del fuego creador, el Deus Asconditus de la palabra Inri escrita sobre Jesús en la cruz. El Gardal, Gardal, el Gardal de los egipcios es pues la clave del Graal. Se trata de en suma de una misma palabra. Entonces, lo que dice básicamente Fulcanelli es que el Grial está relacionado con Tot, con Hermes, por supuesto, está muy relacionado con el culto solar de Egipto, ¿no? Es decir, que el Grial también hay que entender que está en Asia, hay que entender que está en Oriente, hay que entender que está en muchas tradiciones. Esto también lo estudió muy bien Antonio Medrano, y hay que entender que en términos mitológicos es el símbolo solar por excelencia, sobre todo en Occidente. Es el símbolo de lo solar y, dice de nuevo Fulcanelli, para los iniciados de Isis, el Gardal era el jeroglífico del fuego divino. Ese dios fuego, ese dios amor, se encarna eternamente en cada ser. El copón representa
el órgano femenino de la generación y se corresponde con la urna de los antiguos misterios. Cerramos comillas. Claro, con esto hay que entender hasta qué punto está relacionado ese culto por lo femenino, ¿no? Por la forma que tiene el propio grial, que alude claramente al útero, la relación que tiene con el culto a lo femenino que había sido de alguna forma reprimido en el occidente cristiano, que había sido sobre todo cristianizado a través del culto a la Virgen, ¿no? Esas diosas paganas se convierten en el, de la fertilidad se convierte en el culto a la Virgen, y de lo que nos está hablando, en definitiva, esta intersección que genera el grial es del cristianismo esotérico. Entonces, el grial lo que nos permite, a partir de toda esta horquilla que acabo de ofrecer y de que todo lo que seguro que nos va a contar ahora Jonathan, es comprender el cristianismo esotérico, comprender toda la vertiente que no se ofrecía de manera exotérica a la sociedad cristiana occidental y específicamente a la europea. Así que ahora sí, Jonathan, después de haber hecho esta introducción, que bueno, veo que me ha alargado un poquito más de lo que esperaba, te paso la palabra y te escucho. Bueno, muchas gracias. Me parece muy interesante, ¿no? Y creo que tocaste en grandes rasgos todo lo que es en sí la mitología del Grial, ¿no? Al Grial lo debemos entender como un arquetipo universal, ¿no? Está, como decís, no solo en Occidente, sino también en Oriente, ¿no? Creo que a la hora de cristianizar el Grial, le dan ese toque oriental también, ¿no? Que viene desde la antigua Judea hacia Occidente y donde hay todo un camino de peregrinaje, ¿no? Con José de Arimatea, que pronto tocaremos, con la sangre de Cristo, etcétera, etcétera, y que estos puede ser parte de una simbología más que como una creencia real, ¿no? Podemos hablar de una especie de mitología ya o de leyenda sobre el Grial y que obviamente da pie a muchas interpretaciones, ¿no? La de Richard Wagner creo que es impresionante, ¿no? La dedicatoria que le da al Grial y en sus propios textos personales dice que un Viernes Santo, y eso lo vamos a comparar con lo que dice Chrétien de Troyes, ¿no? A la hora de hablar del Grial, que un Viernes Santo a él se le ocurre la idea de componer la obra de Percival, ¿no? La obra de Percival, que es la de von Essenbach, que la que utiliza él, pero que ya trae una tradición, ¿no? Una tradición desde Oriente. Muy bien, creo que para empezar a hablar del Grial, yo siempre he definido al Grial o el tema del ciclo artúrico también, porque está todo enrolado, ¿no? Arturo, el Grial, los caballeros templarios, Percival. Creo que estamos ante una mitología cristiana, ¿no? Que obviamente está compuesta por una mitología céltica, mitología de otras partes, pero que su fuente, que su anhelo, como lo diría ya René Guénon, ¿no? Que el Grial en sí es el corazón del propio Cristo, ¿no? El corazón que es el continente de la sangre de Jesús, que es el que nos va a dar a todos, ¿no? Hablabas del Grial como un símbolo solar, obviamente dentro de la mitología griálica o dentro de la tradición del Grial, se dice que tiene la capacidad de brillar como 100 luces, dice, mil luciérnagas, 1000 luces, tiene la capacidad de dar luz, ¿no? A todo aquello que pasa. Y creo que tenemos que parar un poco aquí y entender que estamos en una época posmoderna, como sabemos, la iglesia está pasando creo que un momento muy, muy duro, muy arduo. Acabamos de perder a uno de los más grandes intelectuales de la iglesia, Benedicto XVI, el gran canónigo Ratzinger y uno de los pensadores de Occidente. Y creo que esto viene bien para retrotraernos, ¿no? Y pensar un poco en cuanto a la figura mítica que tiene el cristianismo. La figura mítica porque obviamente el Grial aparece en el cuento del Grial de Chrétien de Troyes en el siglo XII,
pero hay que situarnos primero y entender un poco ese siglo, ¿no? Ese siglo que es mal llamado la Edad Media, que estaba entre la era clásica de los romanos, de los griegos y el Renacimiento, pero que los tradicionalistas, y acabas de nombrar a Fulcanelli, que dice que realmente el medievo es una era de luz, ¿no? Hay otros medievalistas que elevan la Edad Media también como uno de los puntos donde da mayor esplendor todo el ciclo tradicional. Incluso la tradición, toda la tradición que viene de los griegos, de los romanos, creo que es en la Edad Media donde va a tener un encauce muy importante. Y bueno, aquí va y tenemos que empezar a pensar que dentro del medievo todo era simbólico, ¿no? Estamos en una época donde lo único que tenía el hombre de a pie, el hombre medieval, era un contacto directo con la catedral, con la iglesia, y la iglesia era una puerta luminosa a un mundo lleno de símbolos, ¿no? Símbolos cristianos que servían como enseñanza y también símbolos que a veces no parecen tan cristianos, pero que ayudaba al hombre medieval a poder comprender a través de la imagen un cierto contenido que muchas veces es muy difícil poderlo transmitir a través de texto, ¿no? También aquí hablamos de la literatura como símbolo, ¿no? Como esa otra lectura que hablan nuestros amigos de la última página, la literatura como esa como fuente de esa otra interpretación, ¿no? La interpretación simbólica. El siglo XII, que está en pleno auge de las cruzadas, era una, había una especie de unidad, ¿no? Una unidad occidental en recuperar la Tierra Santa, ¿no? La tierra de la cual vio nacer toda la tradición judía, el que vio nacer a Cristo, y pues ellos como bastión del cristianismo, el catolicismo, quiso conquistar esa Jerusalén terrenal, ¿no? Porque después está la Jerusalén espiritual, la Jerusalén celestial, que también hablaría Guénon, y que es un mundo, ¿no? Aparecería la tierra de Avalon como esa especie de lugar de búsqueda, de transición para poder elevar el espíritu. Pero bueno, estamos en el siglo XII, el culto a la Virgen María se está proliferando por todo Occidente, el amor cortés también, ¿no? El amor hacia la dama, la caballería, ¿no? Las novelas de caballerías, los troubadours que venían cantándole a la dama y dando toda esa, todo ese arquetipo, ¿no? Todas esas reglas que después debía de observar el caballero, ¿no? Y que creo, humildemente, que es ese reservorio que luego va a tomar Cervantes a la hora de escribir su Quijote. Y lo creo porque dentro de la biblioteca del Quijote, digamos, cuando el barbero y el sacerdote, eh, tenemos a dos, ¿no? El barbero que es que una especie de cura del cuerpo y el sacerdote una cura espiritual, están quemando los libros y están salvando a algunos, ¿no? Que dicen, sí pertenece a una, digamos, a una leyenda que no habla tanta patraña como estos otros y tiran, ¿no? Creo que Cervantes recoge toda esta tradición y estoy seguro también porque en el Parsifal de von Eschenbach dice que encuentra unos manuscritos que se los da Quiote en Toledo, obviamente ahí tenemos a España, en unos manuscritos que encuentra y que dentro de los manuscritos haya la historia de Parsifal, ¿no? Es muy parecido a lo que cuenta Cervantes cuando encuentra los manuscritos cuentan, que narran la historia del Quijote.
Entonces, estamos en una época donde la nobleza, la caballería, está dando su mayor esplendor, ¿no? Ramón Llull escribe un libro impresionante que es sobre la orden del caballero, las órdenes de la caballería cristiana, ¿no? Cómo el caballero debe defender la cristiandad y debe defender su patria, tener honor y resguardar todo aquello que ama, ¿no? Y dentro de eso surge la figura del amor femenino, el amor de la dama y toda estos juegos que se dan en la Edad Media de probar su valía, su valentía y poder encontrar eso. No estamos ante esa Edad Media. Puede decirse que el cuento del Grial nace en lo que podría llamarse la tradición de la literatura de Hoyle. Bueno, creo que te has perdido por ahí, no sé si... Jonathan. Bueno, creo que ahí estamos. Ahora sí, Sí, no sé si has seguido. A ver. no seguí Sí, pero vamos. yo me había ido Vale, bueno, pues seguimos. A ver, entonces. Sí, no, haces bien, haces bien. tuvimos un... Veo que estamos teniendo problemas, entonces espero que, siento que hayas perdido el hilo. Mira, si te parece, te voy a poner en primer plano y me voy a quitar la cámara, pero te sigo escuchando y oyendo, ¿de acuerdo? Para, más que nada, para no hacer, a ver si así reducimos un poco los problemas. Muy bien. Bueno, entonces, Sí, continúo. sigue, tranquilo. Entonces, la lengua de Hoyle trae consigo la literatura del Grial, ¿no? Que nace con Chrétien de Troyes. Tenemos que tener en cuenta que ha nacido en esta época una literatura caballeresca, ¿no? Con el cantar del Roldán, que habla sobre una
novela de caballerías, ¿no? De una gesta, una novela de gesta, como se le debería nombrar realmente, y pues que trae toda esa trascendencia. Pero el Grial contiene, o el cuento del Grial contiene algo distinto, ¿no? Ya no simplemente es un amor cortés, ¿no? Ya no simplemente es una gesta guerrera, sino es una búsqueda espiritual, ¿no? El hombre está ante la búsqueda espiritual. Chrétien de Troyes, que es el que escribe para el Conde de la Champagne, me parece muy, muy interesante también después hacer un pequeño paralelismo entre el concilio de Troyes, que es el que le da vida monásticamente a la orden de los caballeros templarios, y que también Chrétien de Troyes sea de ese mismo lugar, ¿no? Y sea el que haya escrito la leyenda del Grial, que es que es un cuento, es un romance que va en busca de lo espiritual, ¿no? Y aquí nos encontramos con Percival, ya, con Perceval, que es como le llaman, el tonto inocente. Es un chico que está en el bosque y que luego, pues, de estar por ahí merodeando, se topa con un grupo de caballeros, ¿no? Con caballeros que él piensa que son ángeles porque ve que están relucientes por sus armaduras, que brillan con el sol, y que él se queda sorprendido al verlos, ¿no? Y él pregunta, pues, quiénes son, y ellos dicen que vienen, pues, de la corte del rey Arturo, de Camelot, etcétera, y él dice que quiere ir tras ellos. Abandona a su madre, ¿no? Él es el primer hijo de la viuda. Término muy interesante porque luego en la masonería a los masones se les va a llamar los hijos de la viuda, ¿no? Pero a Percival ya se le llama el hijo de la viuda, quien va a la corte del rey Arturo y pide ingresar, ¿no? Entonces aquí empieza un periplo de búsqueda de Percival, ¿no? Un periplo donde tiene que buscar el Grial. Obviamente, pues dentro de todo ese periplo, él se topa con el castillo del Grial, ¿no? Con el donde está el rey pescador, el rey herido, y en este momento se le presenta el Grial cuando él está ahí en una especie de banquete, pues ve a doncellas y ve al Grial. Pero me gustaría poder describir, porque aquí hace una descripción del Grial muy interesante, ¿no? Aquí en el libro de Chrétien de Troyes hace, vamos a ver, había dejado apartado, vamos a ver. También, Sí, a todo esto aprovecho para añadir, ya mientras lo buscas, claro, algo que tú has resaltado, ¿no? Que es hasta qué punto la novela moderna empieza con Cervantes, por supuesto, pero el antecedente directo está en Chrétien de Troyes, ¿no? Ya no solo por la influencia en la novela de caballería, ya no solo porque se salve en el donoso escrutinio, sino porque Chrétien de Troyes al final de lo que está bebiendo es de la novela bizantina. La novela bizantina, para quien no lo sepa, es un género de novela muy popular que básicamente cuenta las aventuras de un hombre y de una mujer que están enamorados. Entonces, cómo deben superar esas dificultades que los separan para volver a encontrarse. El modelo de presentes en la cultura, pues la primera cultura cristiana, la última cultura helénica, podríamos decir, la intersección entre ambas, ¿no? Bizancio, por supuesto, es la propia Odisea, ¿no? La Odisea tiene muchas formas de entenderse y una de las formas de entenderla es precisamente todas las dificultades a las que tiene que superar Odiseo para reencontrarse con Penélope. Y la novela bizantina de alguna forma lo que hace es coger ese esquema y de manera popular pues reutilizarlo, ¿no? Entonces Chrétien de Troyes hay que entender que tiene, obviamente él es sacerdote y es un sacerdote que tiene ese conocimiento esotérico y exotérico del cristianismo, y lo que hace es imbricar ese esquema que era muy popular
en el momento en el que él está escribiendo, de donde la Edad Media precisamente empieza a abrirse a unas influencias orientales que más tarde darán lugar al amor trovadoresco, que de alguna forma es el amor tal y como lo entendemos nosotros hoy, y él ya anticipando ese cambio tan fundamental en la historia de Occidente, lo que está haciendo es cristianizarlo, conducirlo al matrimonio. Lo que hace es reconducir hacia el matrimonio esas historias que estaban en la tradición bizantina. Entonces, ya no solo tiene ese componente formal, podríamos decir, de creador de una protonovela moderna que más tarde perfeccionará Cervantes, sobre ese modelo italiano que coge Cervantes de novelas con dos L, sino que también está cristianizando una forma muy popular de contar historias amorosas. Pero bueno, creo que ya se encontrará el fragmento, así que Bueno, adelante, Jonathan. no he encontrado el fragmento, tengo muy subrayado eso y creo que me perdí, pero bueno. En sí era la descripción que hace Chrétien de Troyes del Grial, ¿no? De un grasal, dice, de un jaral, que es como lo menciona él, que está incrustado con perlas preciosas, que está hecho de un material noble, que es llevado por una doncella y que contiene la hostia que le da de comer al rey pescador para que él no pueda morir o para que él no muera, ¿no? Que igual está sufriente y está doliente, pero aquí es donde ingresa ya por primera vez dentro de la literatura y dentro de pues todo el campo del conocimiento a nivel general, porque se cree que el grial ya era un término que podría haberse utilizado dentro de una tradición oral, pero dentro de la tradición literaria es en el cuento del grial de Chrétien de Troyes que creen los expertos en literatura, que es donde se menciona por primera vez. Y bueno, entonces él ve el gran banquete del grial, pero se le olvida hacer la pregunta, ¿no? Él no pregunta a quién sirve el grial y al otro día, al despertar, se da cuenta que pues ya no hay nada, ¿no? Que está desolado el Montsalvatge, que después vamos a hablar un poco del castillo del grial. Y cuando sale es recriminado y se le dice que por qué no hizo la pregunta, ¿no? Él se le olvida o no sabía más que todo, creo que era un hecho de no saber. Y después se entera de que el rey pescador es hermano de su madre y bueno, cae en una especie de abandono. Aquí, Chrétien de Troyes termina contando alguna que otra aventura de Percival y creo que esto es lo más interesante. Él ve una comitiva un Viernes Santo, se va con la comitiva y llega a donde un ermitaño se arrepiente de sus pecados, ¿no? El pecado, dice, se arrepiente del pecado cometido en el castillo del Grial y él es perdonado, ¿no? Él se confiesa y comulga el domingo de Pascua, domingo de resurrección, y aquí es donde se termina la aventura de Percival dentro del cuento de Chrétien de Troyes. Ya no sabemos si realmente él logra regresar y conquistar el Grial, y por eso es que da pie a que otros autores como von Esenbach, Roberto de Borón, eh, ya describan ya no, la búsqueda del Grial, donde no solo es Percival el que lo va a buscar, sino son los caballeros de la mesa redonda, ¿no? Entonces entramos aquí un poco a conocer quién fue el rey Arturo. En la historia de Bretaña ya se menciona, ¿no? Pero es un rey del siglo IV antes de Cristo, después de Cristo, o sea, no es un rey medieval, pero que un canónico lo registra dentro de la historia de los reyes de Bretaña, ¿no? Porque de primero era como un dux, ¿no? Como un duque de Bretaña, pero después se le da la calidad de rey. Y hay un paralelismo muy fuerte entre Arturo y Jesucristo, ¿no? Porque es aquel rey que es vencido, que se va a la tierra de Avalon y que promete regresar algún día, ¿no? Una parucía, una especie de segundo regreso, ¿no? Luego es enterrado en Glastonbury y es una especie de querer soterrar la historia de Arturo, pero Arturo creo que es una figura fundamental
porque es una especie de Carlomagno, una especie de Alejandro Magno, una especie de gran rey, incluso, como te digo, considero que es una especie de Jesucristo, ¿no? Que es el rey redentor, es el rey que esperaban los judíos y que va a regresar, ¿no? Que promete que va a regresar. Estamos aquí ante una lectura de una mitología muy importante, ¿no? También tenemos al mago Merlín, que ya lo mencionabas también en la introducción, que es este mago bucólico, ¿no? Que tiene dominio sobre la materia, ¿no? Dominio sobre los elementos de la naturaleza, una especie de druida, ¿no? Un druida, y aquí miramos esa mezcla y ese folclore céltico, esa mitología céltica que va a entrar. Eh, Arturo, esposo de Ginebra, pues también con gran importancia la reina Ginebra, va a tener una tabla redonda porque pues obviamente habla de equidad, eso es lo que dicen, pero también hablemos de un simbolismo, ¿no? Lo circular es parte de un simbolismo universal, de un simbolismo que opera con lo metafísico. Tenemos el Ouroboros, tenemos, ¿no? el símbolo interminable, y tenemos los 13 asientos con el asiento peligroso, ¿no? Que podría representar los asientos de los apóstoles más Judas, y luego ese asiento se transformará en el asiento peligroso, que quien se siente en él va a caer al fuego del infierno. Y claro, hay una referencia absoluta al cristianismo. El hijo de Lancelot es el que logra el poder sentarse, es un iniciado y es uno de los tres, ¿no? Y aquí también tenemos el elemento ternario, que hay tres personas o tres caballeros que logran encontrar el grial. Uno que muere gozosamente, que es el hijo de Lancelot, muere gozosamente en una misa celebrada con el grial, con Cristo, y eh, Percival regresa y es nombrado como el rey del castillo del Grial, y suplantando al rey pescador, y Bors, si no estoy mal, que es el que puede regresar a Camelot y contar todas las noticias, ¿no? Otros caballeros llegan, por ejemplo, Sir Lancelot, pero por anidar en su pecho un amor adúltero hacia Ginebra, que pues ahorita hablaremos de Ginebra porque aquí tenemos el elemento femenino también tenemos a Morgana. eh, Lancelot, por el amor que anida adúlteramente, porque Ginebra es esposa del rey, pues él no logra ver el grial, y también bien tenemos a un caballero que no logra ver el grial porque está muy pegado a lo material, porque está muy apegado a las cosas terrenales, y entonces el grial no puede presentarse, ¿no? Entonces aquí tenemos ese elemento griálico que diría yo que es más metafísico, ¿no? Que opera con lo sagrado, que opera con todos estos elementos, donde la búsqueda del Graal siempre va a ser una búsqueda espiritual. Lo dice Guénon, lo dice Eliade también. Eliade habla sobre el Graal dentro de sus libros, dentro de los tomos de historia de las ciencias sagradas o historia de las religiones, y ya lo va a hablar Julius Evola, ¿no? En el mito de Grial también, acerca de esa búsqueda espiritual más que material. Luego se va a materializar, creo yo, en la época de la Segunda Guerra Mundial, y previo a esta, con los nazis, ¿no? Los nazis buscan estos elementos que le puedan dar fuerza a su partido, al Partido Nacional Socialista, y que también está lleno y que está repleto de simbología pagana, como lo llamarían los cristianos, ¿no? Con simbologías nórdicas, simbologías arias, y pues se emprenden a la búsqueda, y con eso, pues Otto Rahn, aquí presento el libro de Otto Rahn, Cruzada contra el Grial, y el otro que se llama La Corte de Lucifer, buscan ya el Grial en el sur de Francia. Entonces aquí acotamos el tema acerca de cómo el Grial pues se presenta en el siglo XII, que es donde tiene su esplendor, con escritores como Chrétien de Troyes, como Roberto de Boron, que
pues Roberto de Borón ya lo va a hacer mucho más cristiano, ahora hablaremos de ello, y con Roberto de Borón, con von Essenbach, que también, ¿no?, tiene ese elemento cristiano, donde ya incluye los territorios españoles, y terminará con la custodia de los caballeros templarios, que son los protectores y los que resguardan el Grial, que también da para otro programa y que es muy interesante. Dentro del tema de la cruzada contra el Grial de Otto Ra, él busca el Grial, ¿no? Lo busca en los Pirineos, lo busca en los Pirineos franceses, y recordemos que este es un límite entre Francia y España. También van a poner el ojo en Montserrat, ¿no? Que, si no estoy mal, Himmler llega a Montserrat también en busca de este tesoro del Grial y de la lanza de Longinos, ¿no? Pero Otto Ra se va a centrar más que todo en la cultura cátara, ¿no? En los albigenses, en los hombres puros, en los hombres buenos, que pues son masacrados por la iglesia, son quemados, porque ellos seguían una tradición dualista que lo explica muy bien Otto Ra, y que, bueno, también aquí invitar un poco, Sebastián Porrini está preparando unas conferencias sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de los cátaros y cómo la cultura cátara, que esto da a otro tema, que para no meternos en rollos vamos a resumirlo. Se cree que la orden del temple lleva al Grial hacia los cátaros, y son estos los que protegen y resguardan el mismo, y que luego durante los asedios que tienen, y antes de ser aniquilados, logran huir con el Grial a España, ¿no? Y por eso es que hay esta búsqueda, que diría yo que es una búsqueda más material, una búsqueda más arqueológica acerca del Grial. Luego de ello va a emprender a una búsqueda mística, ¿no? Porque aquí estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando del siglo XII, estamos hablando de escritores que, por ejemplo, para no dejarlo ahí, José de Arimatea, que también va con Roberto de Borón, va a tomar un protagonismo muy importante, porque va a ser él al quien, junto a Nicodemo, van a salir con el cáliz, el cáliz del Grial, ¿no? Que fue labrado por los ángeles, con una de las piedras que estaba en la frente de Lucifer. Él va a tener, no se explica cómo, va a tener este cáliz, el Grial, ¿no? Recordemos que la iglesia tampoco le llama Grial, la iglesia le llama cáliz, pero la tradición dice que este Grial va a contener la sangre de Cristo, y que luego van a huir hacia la Gran Bretaña, donde van a resguardar, ¿no?, tanto el Grial como la sangre de Cristo. Y de aquí va a surgir la otra fase histórica de Percival, ¿no? Percival como descendiente de José de Arimatea, ¿no? Entonces, aquí tenemos una tradición cristiana. Ahora, realmente, ¿por qué Borón quiere implementar la tradición cristiana dentro del Grial? Obviamente era un sacerdote, era un clérigo, y creo que lo decía muy bien Ángel Fareta en una de sus exposiciones. Las órdenes monásticas se encargaban de todo el trabajo arqueológico, antropológico, histórico, literario durante la Edad Media, y ellos son los que van a resguardar esto, ¿no? Ya después todo esto se dividiría, y pues tendríamos facultades de literatura, historia, etcétera, pero el clérigo era un hombre, creo que dotado de una multitud de conocimientos, y va a resguardar la literatura, va a resguardar los libros clásicos, y va a tratar también de dar a conocer todos estos pensamientos. Yo, que estoy aquí en Guatemala, puedo decir que el Popol Vuh fue pues rescatado desde la oralidad. Él lo hizo en un manuscrito, él fue el primero en transformar el Popol Vuh en manuscrito de la oralidad del quiché. Y
es el trabajo incansable que ha hecho el clérigo durante la Edad Media y parte del siglo XVII, siglo XVIII, hasta que, bueno, se vino a menos todo eso, nos volvimos positivistas y bueno, caímos en lo que todos sabemos. Pero específicamente en el libro de San Lucas, en el capítulo 22, versículo desde el 14, habla de la institucionalidad de la Eucaristía, ¿no? Y, eh, y dice así, y díjoles Jesús, obviamente hablando de Jesús, ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, ¿no? Aquí viene ya la Pascua, porque os digo que no la comeré más hasta que sea cumplido el reino de Dios, ¿no? Obviamente estamos en la última cena. ¿Por qué razón se llama la última cena? No solamente porque es la última cena de Cristo, sino porque dice que no la va a volver a comer hasta que regrese otra vez, ¿no? Hasta ese momento, como lo hace el rey Arturo, ¿no? El regreso, la parucía. Y porque digo que os comeré hasta que no esté con. Tomad el cáliz, tomando el cáliz, dio gracias y dijo, tomadlo y distribuidlo entre vosotros, porque os digo que desde ahora no beberé del fruto de la vida hasta que llegue al reino de Dios. Tomando el pan, dio gracias, lo partió y se los dio, diciendo, este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros, haced esto en memoria mía. Y en el versículo 20 habla asimismo el cáliz, después de haber cenado, diciendo, haced y tomad este cáliz, que es la nueva alianza de mi sangre, ¿no? Y aquí ya tenemos la alianza del corazón de Cristo, ¿no? De la sangre de Jesús, que es derramada por nosotros. Mirad la mano de que me entrega esta que está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va, según está decretado, pero hay de aquel por quien será entregado. Ellos comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos habría de entregarlo. Pero bueno, aquí tenemos la instauración de la Eucaristía. Luego, también dentro del libro de San Juan, en el capítulo 19, versículo 32, tienen ya la historia de la lanza de Longinos, ¿no? Donde dice, vinieron pues los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que estaba crucificado junto a él, Cristo. Pero llegando a Jesús, como le vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado y al instante salió sangre y agua. Y entonces se cumplió aquello que dice, miran cómo le traspasaron. Bueno, de aquí surgen entonces los dos grandes mitos, ¿no? El cáliz, que es con la que está la transustanciación, perdón, del vino en sangre, ¿no? Que también nos puede remontar a la mitología de los griegos, ¿no? Con Baco, con Dionisos, con el vino como un elemento simbólico fundamental, ¿no? Y después de convertir este vino en sangre, la sangre de Cristo tiene una relevancia importante para el cristianismo. Recuerdo otra vez que estamos en la época de las cruzadas, ¿no? Estaban tomando Jerusalén, querían recuperarlo, nace la orden del Temple, más o menos en este siglo específicamente, y lo que ellos buscan es recuperar toda aquella tradición primordial que los pueda regresar hacia ese pasado, hacia esa sangre de Cristo, ¿no? Que ya se puede convertir en un elemento metafísico y en un elemento de búsqueda espiritual, ¿no? Entonces, creo que lo que hace en este momento la tradición del grial, el ciclo artúrico, es ponernos a nosotros, ¿no? Como hombres que buscan esa, ese alimento espiritual, ¿no? Porque recordemos que de la sangre de Cristo, pues tenemos la vida eterna según lo demuestra el cristianismo y las escrituras, cosas que realmente se han perdido y que hoy en día
pues el cristianismo pues lo ha tomado desde un punto de vista más simbólico, pero desde un punto, pero no simbólico, sino más alegórico, quería decir, que simbólico, ¿no? Ya no opera, como lo dice Mercheliade en lo sagrado y lo profano, dentro de la tradición, ¿no? Cuando se realiza la misa, se repite otra vez esta cena, se repite la última cena, se bebe nuevamente la sangre de Cristo y estamos también ante esa búsqueda, ¿no? Una búsqueda espiritual, que después, como dirías, Josephine Peladán va a crear la Iglesia Católica del Santo Grial, ¿no? Que va a partir de la obra de Richard Wagner, ¿no? Richard Wagner que crea la obra del Parsifal, que en 3 actos, tomando la tradición de von Essenbach como alemán, va a volver a poner en escena, ¿no? Pero ya desde un punto de vista operístico, la tradición del Grial. Y creo que Wagner regresa otra vez, ¿no? Y toca fibras muy importantes porque, bueno, recordemos que debido a la obra del Parsifal, pues, tiene una enemistad con Nietzsche, ¿no? Porque Nietzsche pues despreciaba todo lo que era cristiano, queriendo retornar a una tradición mucho más griega, digamos, mucho más pagana, como lo dice él, pero Wagner, como dice en sus memorias, un Viernes Santo, tal y como lo hace Parsifal, creo que incluso muchos llegan a decir que él dice que es un Viernes Santo para poder ponerse en los zapatos, digámoslo así, de Percival, ¿no? Encontrar la redención y inspirarse para componer esta magnífica obra que después dará lugar al nacionalsocialismo, a emprender una búsqueda ya más material acerca de la lanza de Longinos, del Grial y de todos estos objetos sagrados que puedan darle cierta preeminencia o cierto valor a lo que ellos querían, ¿no? Recordemos que los nazis estaban buscando un reino milenario, ¿no? Y los reinos milenarios desde el medievo ya están instaurados, ¿no? Como lo hacía Arturo, como lo dejó dicho Cristo en el Apocalipsis, que cuando él viniese por los suyos, dejaría 1000 años, ¿no? Entonces estamos ante un reino milenario y ante una mitología cristiana. Ahora la interpretación del Grial podría decirse que es operativa, que es simbólica, que trasciende la materialidad, ¿no? Más que pueda ser un cáliz que llega a España a través de Francia, a través de los Pirineos, que ahora es el cáliz de Valencia, que está hecho con materiales de ágata, que pues tiene una forma de traslucir, ¿no? Es un medio transparentado, incrustado con perlas preciosas, que tienen todas las características que tienen esto, ¿no? Pero creo que el Grial en sí puede representarse como un símbolo universal, ¿no? Un símbolo de arquetipo, de héroes, de caballeros, de nobles y sobre todo de una divinidad, ¿no? Y hablar de un elemento sagrado, ¿no? De un elemento sacro. Entonces, no sé si me escucho. Sí, sí, yo te estoy escuchando, Jonathan. Perfecto, es que vi que se cortó un poco por ahí. Muy bien, entonces, aquí entendemos perdón, podemos encontrar entonces dentro del mito del Grial un sinfín de mitologías, ¿no? Mitología cristiana, mitologías célticas, hasta mitologías griegas, mitología romana. Perdón, creo unos problemas por ahí, pero bueno. Mitologías célticas, mitologías romanas, y que han creado todo un canon de escrituras, ¿no? Aquí tengo algunos libros que podría recomendarles y que tienen que ver
con la búsqueda del Grial, ¿no? Ya les había presentado el libro de La Cruzada contra el Grial de Otto Rahn, también tiene La Corte de Lucifer, que tiene que ver con esto, ¿no? Obviamente, el libro de Chrétien de Troyes, que es el cuento del Grial, donde narra la primera aventura donde aparece por primera vez el Grial, ¿no? Como ese término. También, antes que se me olvide, es importante entender que Grial, pues puede venir de sangre real, ¿no? De sangre real, como se ha dicho, sangreal, o puede tener un trasfondo un tanto más humano, digamos, ¿no? Que es grasal, ¿no? Que es como una especie de plato, de azafate donde se ofrecen banquetes. Pero bueno, esa interpretación todavía está ahí. También tenemos la muerte del rey Arturo de Mallory. Es una obra espectacular. El libro de Percival, de von Essenbach, que creo que aquí es donde ya empieza la tradición de José de Arimatea y la tradición cristiana. Tenemos la búsqueda del Grial, eh, que es de la Vulgata, ¿no? Es conocido como la Vulgata de los cuentos del Grial, donde ya aparece como el Sir Lancelot, creo que es uno de los protagonistas, de Roberto de Borón. No tengo el libro del Grial, pero tengo el de Merlín, que es una obra magnífica, ¿no? Este mago bucólico que pues es una especie de creador del mito del Grial, el creador de la corte de Arturo, y bueno, también dentro de los libros que han surgido como interpretaciones del Grial, tengo, recomiendo El Enigma Sagrado, que creo que, bueno, este libro es muy importante para los últimos tiempos porque Dan Brown los autores del libro acusaron a Dan Brown de haber plagiado el Enigma Sagrado, ¿no? Porque dice que tomaron todo el elemento del Enigma Sagrado y ahí está, ¿no? También Humberto Eco con su libro del péndulo de Foucault, que es una conspiración templaria. Obviamente aparece el Grial y aparecen, yo he encontrado textos casi que copiados literalmente de la obra del Enigma Sagrado, ¿no? Es un libro Sí, que es también, curioso porque luego Humberto Eco acusó a Dan Brown de haberle plagiado, pero como muy bien estás demostrando, a su vez Humberto Eco fusila de manera descarada. sí, ¿no? Él toma textos completos del libro y bueno, como creo que el libro de Eco no tocó las fibras universales que tocó el libro de Dan Brown, porque Eco, bueno, pues, tiene sus lectores y son muchos, pero Dan Brown con el Código Da Vinci hace el tema del Grial y de los templarios un tema que llegó hasta aburrir, como te decía anteriormente, pero es el Enigma Sagrado. Pero hay un autor que es Gerard de Sade, Los Templarios están aquí, que también tiene otro sobre Rennes-le-Château, que bueno, ahorita hablaremos un poco de Rennes si nos da tiempo. No, creo que ya no nos dará tiempo, pero bueno, él también habla un poco de los templarios. Si nos da tiempo, Jonathan, si nos da tiempo. Victoria Cirlot, Hablar de ajá, el Chateau, que es un sitio. Yo he estado en el Chateau ahí con el bueno del Asmodeo. perfecto, bueno, perfecto. Bueno, entonces termino. Victoria Cirlot, Victoria Cirlot, que es una gran medievalista, como decías, igual que su padre. Tengo el libro de Victoria y el del padre que habla sobre símbolos, o tiene un diccionario de símbolos. De ahí, un libro para nosotros los que vivimos de este otro lado del charco muy importante, que es Colón llegó después, ¿no? La llegada de los templarios a América. También hay bueno, algunas teorías de que el Grial vino a América, incluso que está allá con nuestro amigo Sebastián, por esas tierras, es donde está. Los Yo creo secretos que merovingios. Sebastián es el Grial. Sí, Sebastián es el Grial. Ese es el descubrimiento que está por hacer. él toma del Grial, ¿no? Él es el santo Grial. Sí, el secreto merovingio, luego algunos libros, por ejemplo, así
como el Santo Grial, pero este de Ana Mafe García, que ya habla específicamente del Grial, que está en Valencia, del Santo Grial de Valencia, ya la búsqueda material, ¿no? Y un libro que me parece muy interesante para poder adentrarnos a los cuentos artúricos, que es de Carlos García Gual, Historia del Rey Arturo. Y bueno, regresando un poco a lo que surge después, ¿no? De la publicación, no solo como lo decías muy bien, del péndulo de Foucault, donde ya escriben textos casi que transcritos del enigma sagrado, surge la figura de Dan Brown, ¿no? Como creador como, bueno, no se sabe si él lo escribió o lo escribieron por él, como lo dices, como en Estados Unidos les encanta también hacer novelas por grupos, digámoslo así, ya son personas que escriben y otros son los que ponen el rostro. Él lleva otra vez, ¿no? El Grial a un tema muy un tanto molesto para la iglesia, y es que la sangre de Cristo es su descendencia, ¿no? Y habla de la descendencia de Cristo, la descendencia de Jesús, y que realmente el Grial es una persona de carne y hueso que está siendo defendida y custodiada por pues, una orden, ¿no? Que pudo haber sido la orden del Temple, el priorato de Sion en la modernidad, y de ahí salen un sinfín también de historias, de mitologías, digamos, pero hablando no mitologías, sino de mitos, en cuanto a la historia de la descendencia de Cristo. Y es muy importante aquí tomar en cuenta los Pirineos franceses, el Mont Salvage, que es el Castillo del Grial, con Montsegur, ¿no? que está en Francia, y Reims-le-Château. Reims-le-Château adquiere, creo que, una fama muy importante por uno de los curas que es el que levanta la parroquia, que es François Berenguer Saunier. Él lleva la iglesia que está dedicada a la Magdalena, ¿no? Incluso está la Tour Magdalene, o la Torre de Magdala, que es donde está la biblioteca, y es una iglesia pequeñita que tiene un demonio Asmodeo en su ingreso, y bueno, que se dice que tiene algunos elementos rosacruces, algunos elementos masónicos, y pues aquí entramos otra vez, ¿no? Con toda esta teoría conspiracional, podría decirse en cierto momento, pero que también, a la hora de estudiar un poco la tradición del Grial, nos damos cuenta de que no hay casualidades, ¿no? Porque el Grial surge, la historia y la mitología griálica surge en un siglo en que surgen los templarios. Después, cuando los templarios son perseguidos, pues estos se mueven, unos para Escocia, otros dicen que se fusionan con los hombres buenos, con los cátaros, y bueno, tenemos toda esta historia que es fascinante, que puede apasionar a muchos, y que creo que da para muchísimo, ¿no? E incluso te decía, hablar específicamente de la Orden del Temple sería un tema muy importante, que aunque la Orden del Temple ha sido muy gastada, la Orden del Temple ha sido tratado por cientos de escritores, desde los escritores más fascinantes, por así decirlo, que escriben unas obras inverosímiles, hasta escritores un tanto más rigurosos, y que creo que ya lo veía venir, y en eso le doy un punto a Humberto Eco, porque él ya veía venir, ¿no? En el péndulo de Foucault, esa histeria que hay por la Orden del Temple, ¿no? Que el protagonista, Casaubon, es un riguroso historiador que está haciendo una tesis sobre la quema, sobre el proceso que se le lleva a los templarios, el que termina en 1314 con la quema de Jacques de Molay frente a Notre Dame, curioso, hasta verse envuelto en toda una cuestión contrainiciática e iniciática de teorías conspirativas del Grial, de la Orden del Temple, y bueno,
Para cerrar, antes de que hablemos de Rennes le Chateau, que me parece muy interesante, ya que pues tuviste la gran oportunidad de estar ahí, quiero terminar con un poema de un amigo de los cantos nocturnos llamado Elías Adolfo Molina. Es quetzalteco, él es guatemalteco de aquí del departamento de donde yo soy, y él escribe una especie de fusión del cristianismo con la tradición quiché, la tradición del Popol Vuh, y pues me parece muy importante, ¿no? Su poema me gustó mucho y lo voy a leer. Se llama Canto Nocturno. Dice, la noche envuelve el alma, las estrellas brillan, iluminan, son lámparas de camino para ciegos, para sus mareas. Al inicio del sendero, el cáliz estaba escondido entre la piedra y la cruz. Fuego sagrado que nace del azúcar, hostia celestial concebida en trigo. Al inicio del sendero era todo negrura, oscuridad que envuelve, tinieblas que enamoran. Entonces se sentaron ellos, pensaron, imaginaron, dialogaron, hablaron tanto y no decían nada. Ángeles y nahuales, entre árboles y montañas, demonios y sombras, entre gente, entre camas. Los cuatro tienen garras por el jugo de la caña. La noche me envuelve la sabiduría de los abuelos en un vuelo de luz que deja ciego el corazón. Primero fui de barro, deshecho por la lluvia del amor. Luego fui parido en palo, quemado por las guerras de los bancos. Se aburrieron de su creación, la noche me envuelve y entre tanto diluvio del diálogo, ellos me formaron de maíz y de corazón me colocaron el tún. La noche primera, el cáliz estaba escondido entre la piedra y la cruz, custodiado por esfinges, adornado por cantos y jacarandas. Con el soplo creador, mis ojos se abrieron y la noche me envolvió. Sí, sigue, Jonathan, no te preocupes, se sigue grabando todo. Bueno, veo que Jonathan ha tenido que irse a resolver un asunto Un familiar, que es que al final la vida también el móvil, irrumpe en los asuntos más elevados. Ahí está. ahí está. Muy bien. ¿Cómo, perdón? El canto nocturno de Elías Adolfo Molina, me parece que, bueno, él es un gran apasionado de estos temas y quiso fusionar un poco el cristianismo con la tradición y la creación maya quiché, ¿no? Bueno, doy paso a que podamos cerrar y que nos podamos hablar un poco de Rennes le Chateau. Sí, pues nada, adelante con Rennes le Chateau. Yo solo quería decir que me ha parecido muy oportuna, bueno, me ha encantado todo lo que has dicho, me parece una síntesis dificilísima y maravillosa que yo no podría haber hecho y que desde luego nuestros espectadores tienen que estar más que agradecidos por lo que es obligar a alguien que sabe tanto a sintetizar tanto. He disfrutado y al mismo tiempo he sufrido, especialmente cuando mostrabas los libros, lo he disfrutado como bibliómano y lo he sufrido como bibliómano también, porque hay unos cuantos de los libros que has mostrado que yo no he leído, y no solo eso, hay unos cuantos que no tengo, o sea, hay unos cuantos que no tengo y hay unos cuantos que ni siquiera conocía. O sea que me ha parecido un momento maravilloso y seguro que todos los que amamos los libros lo han disfrutado igual. Y antes de que pases a Rennes le Chateau, que a mí es que es un sitio que me gusta mucho, además es algo que me viene de familia, tengo familiares que están obsesionados con ese lugar y me han llevado desde niño y es un sitio estupendo. Solo quería comentar que entre todo lo que has dicho me ha gustado mucho cuando has mencionado a Mircea Eliade, ¿no? Lo sacro y lo profano, cuando él habla, que es digamos uno de sus libros más divulgativos, como también lo es pues el mito del eterno retorno, ¿no? Tiene otros más especializados, su tratado de historia de las religiones, etcétera. Pero digamos que en estos dos libros se exponen muchas ideas y yo creo que la fundamental es la que tú has tocado también, ¿no? Que es cómo digamos, las sociedades tradicionales se enfocan en torno a dos ejes, que en realidad es uno, ¿no? El origen y el centro del mundo.
De alguna forma, el origen del mundo es el momento de la creación, por supuesto, y el centro del mundo, pues muchas veces se representa como la ciudad solar, ¿no? Y esa ciudad solar, ya hemos dicho antes que podía entenderse que es Jerusalén, ¿no? Bueno, también hay mucha disputa sobre esto, pero también puede ser un objeto. Y entonces, de nuevo, yo creo que cuando hablamos del Grial estamos hablando del objeto que sustituye a la ciudad como idea de centro del mundo, ¿no? Es importante desde el punto de vista tradicional tener ese el centro del mundo, entonces el cristianismo casi hace lo que en términos psicoanalíticos podríamos llamar una proyección. Cuando pierde Jerusalén, históricamente hace la proyección hacia el Grial, como el objeto que es el centro del mundo. Entonces yo creo que desde ahí es desde donde hay que comprender el Grial, ¿no? Como ese momento que nos relaciona, ese lugar que nos relaciona in illo tempore con el momento de la creación, ¿no? Como diría Guénon, ¿no? Guénon decía que efectivamente a través del ritual, que era para lo que tú le citabas, evidentemente lo que se está haciendo es salir del tiempo, que entre el eje vertical y por supuesto se está saliendo de simplemente lo mundano y se está llegando a lo sacro. Y eso ocurre también con el sacrificio, ¿no? De hecho, la propia etimología de sacrificio viene de ahí, y el sacrificio, por supuesto, como sabe muy bien, entre otros, Sebastián Porrini, es lo característico del héroe, ¿no? Entonces, de alguna forma, este mito, el mito del Grial, que es el mito que vertebra el imaginario europeo, es el mito que nos presenta pues cómo el héroe busca, y el héroe, por supuesto, tiene su herida particular, el héroe, por supuesto, tiene a priori no parece el hombre más avezado, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, frente a Arturo acaba destacando más Lanzarote o Perceval, ¿no? Es decir, tenemos a otros personajes que en principio no son los que están destinados a encontrar el Grial, pero que finalmente sí son los que están destinados a buscarlo. Entonces es su sacrificio el que consigue la obtención de este objeto, la visión mística y esa vuelta al centro del mundo, esa vuelta a lo sacro, ¿no? Que en definitiva es la búsqueda de ese conocimiento que nos ayuda a salir del eje horizontal al que estamos condenados y que es el mundo material, y que si no tuviéramos esa revelación, podríamos decir, esa conciencia del origen, de la caída también, pero del origen, que al mismo tiempo es la absolución en un plano futuro, en la parusía, en la vuelta, pues no merecería la pena la existencia, ¿no? Y de eso, de esa manera, también quiero decir que el Grial, ese centro del mundo, está en el interior, en el centro también de cada hombre, ¿no? Es decir, que yo creo que el Grial, por supuesto, es algo que hay que, el absoluto, por decirlo de alguna manera, es algo que hay que buscar fuera del mundo, pero que también hay que buscar en el interior de los hombres y de cada uno de los hombres. Y en eso consiste la vida, ¿no? En ese noscete ipsum, conócete de ti mismo, que es también la búsqueda del Grial interior que todos portamos dentro de nosotros, ¿no? La sangre real, la sangre de Cristo, está en el interior de cada uno de los hombres, ¿no? Podríamos decir que es la lección más sumamente, aunque sea una banalización, pues la lección más evidente que se encuentra detrás de toda esta copiosa mitología. Dicho esto, pues por favor, cuéntanos lo de René de Chateau, porque es un lugar fascinante. Invito a aquel que pueda y quiera a ir. Bueno, René de Chateau es un pueblo muy pequeño, ¿no? Del sur de Francia, que realmente no tenía mucho protagonismo hasta que el sacerdote que había mencionado, François Berenguer Saunier, que parece curioso, bueno, no curioso, lo toma Dan Brown y le da el nombre al curador, si no estoy mal, del Museo del Louvre, le da el nombre de Saunier, pero bueno, François Berenguer Saunier llega a esta parroquia o a este pequeño pueblo y hace un cambio brutal, ¿no? Dice que cuando estaba restaurando la iglesia, encuentra algunos documentos detrás del altar. Bueno, dicen otros que incluso haciendo algunas excavaciones encuentra un gran tesoro. La cuestión es que de la noche a la mañana, pues Berenguer Saunier se vuelve un hombre muy adinerado, ¿no? Muchísimos francos, junto a la mujer que lo acompañó siempre y toda su vida y la que heredó después digamos, toda la herencia de Berenguer Saunier. Luego él va a restaurar esta iglesia, va a construir una torre, ¿no? La Torre Magdala, que realmente solo la he visto en fotografía, vaya dicha de conocerla. Y
de esto da pie a que empiecen a surgir muchos, muchas teorías, ¿no? De cómo François obtuvo este dinero, de dónde fue que él encontró el dinero de acá, de Rennes-le-Château, incluso con los misterios, ¿no? Que acompañan a con el Asmodeo que está al ingreso de la puerta, que lamentablemente fue destruido por una fanática hace años, no sé si ya fue restaurado, espero que sí. Eh, pero bueno, el ingreso, ¿no? El terribilis loquis isti, ¿no? Este es un lugar terrible, pero desde el punto de vista de lo maravilloso, citando un texto bíblico, ¿no? El hombre que está ante las puertas del cielo y que está ante el lugar terrible, pero no terrible de maldad, sino de lo impresionante, ¿no? De lo que la divinidad puede dar como terrible, ¿no? Como de ese asombro, ¿no? Ese erizamiento, como diría Roberto Calazo. Pero bueno, luego de la muerte de Saunier, empiezan a surgir un sinfín de teorías, ¿no? Hasta una especie de sociedad secreta, ¿no? Que es la sociedad que supuestamente es la custodia del Grial, que desciende de los caballeros templarios y que tiene los dossiers secrets, ¿no? Que son los documentos secretos que establecen que ellos vienen de una casta merovingia, ¿no? La casta merovingia que se remonta a la llegada de José de Arimatea a Gran Bretaña y al pueblo bretón, a Francia, y que lleva consigo la sangre de Cristo, que esta sangre de Cristo es carnal, ¿no? Es la descendencia de Cristo y María Magdalena. Eh, se crea el priorato de Sion, que existen documentos del priorato de Sion y están muy vinculados con el martinismo. He visto algunos documentos originales en francés del priorato, obviamente del siglo XX, donde pues ya se indica que esta es una rama del templarismo, de los protectores del Santo Sepulcro y de los caballeros templarios, ¿no? Luego, este lugar es visitado por cientos de personas, porque si no estoy mal es Gerard de Sede el que habla de que hay un tesoro templario, ¿no? Que Berenguer Saunier encuentra dentro en la tierra o enterrado en Rennes-le-Château, un tesoro, ¿no? Un tesoro merovingio, y pues van a cientos de personas, y creo que hay un lugar o hay un momento, perdón, donde A ver, que parece que se perdió. Bueno, estamos teniendo una incidentada conexión llena de altercados, pero bueno, eso también lo hace interesante, queridos espectadores. Vamos a ver si retomamos con Jonathan. Yo es que como soy malísimo para la edición y no tengo mucha idea de los asuntos tecnológicos, pues me encantaría poder ser más preciso, pero bueno, aquí le tenemos de vuelta. bueno, no. Jonathan, esto está siendo una auténtica aventura. Bueno, entonces tenemos a un sinfín de personas que van con pico y pala literalmente a excavar y empiezan a hacer destrozos por Rennes-le-Château, y creo que hasta tuvo que salir una especie de orden ahí o de legislación del lugar donde prohibía excavar en el lugar. Incluso hay carteles en Rennes-le-Château donde se prohíbe hacer excavaciones porque la idea de que dentro de Rennes hay un tesoro merovingio pues caló en todas partes, ¿no? Y luego esta idea del priorato de Sion, de Rennes-le-Château, de Berenguer Saunier, de, de la sangre de Cristo materializada o hecha carne, ¿no? Porque es la descendencia con María Magdalena, toda la tradición de las iglesias dedicadas a María Magdalena también, ¿no? Y creo que hay un poema que habla de la Virgen y de la puta, ¿no? Perdón por la palabra, pero es la idea de las dos Marías, ¿no? La María Virgen y la otra María que es condenada después por la iglesia. Si no estoy mal, el secretario de Ratzinger es el que posteriormente condena el Código da Vinci,
por ofrecernos este tipo de ideas, y lo que hace es una impulsión, ¿no? O sea, que el Vaticano condene un libro, creo que es darle propaganda a que sea leído en todas partes, ¿no? Incluso creo que se le ha leído hasta en Oriente, donde no les interesa el cristianismo, pero causó tanto revuelo que bueno, que empezó a leerse, y todos aquellos fascinados por lo oculto, por el ocultismo ya desde el punto de vista ya más ocultista, digámoslo así, ya no de lo tradicional, sino desde lo farragoso, empezaron a crear mil y un teorías acerca de Rennes le Chateau. Pero bueno, si no estoy mal, y eso vos me lo dirás porque pues has visitado Francia, fueron, Montsegur está muy cerca de Rennes, están en el sur de Francia, y también, o sea, es el lugar donde se asentaron los cátaros, ¿no? De ahí vienen los cátaros, y España tiene una importancia más que todo Cataluña, por el lugar donde se encuentra ubicado, ¿no? San Sebastián, Cataluña y todas estas partes que están cerca de los Pirineos y que colindan con Francia, está lleno de misterios, ¿no? Y misterios que incluso pues me están haciendo pensar en tomar un vuelo y, bueno, algún día llegar y buscar en esos lugares, ¿no? Tal vez no el Grial, pero sí... Eh, Estás invitado aquí, ¿eh? Ya sabes, cuando quieras te vienes y buscamos el Grial o lo que haya que buscar. hacerla de otro rank, ¿no? Y viajar al viejo continente y poder estar en esos lugares, ¿no? Creo que lo que hace el Código Da Vinci está mal escrito, eso hay que decirlo, ¿no? No está mal escrito, pero sí creo que vuelve a tocar temas arquetípicos, ¿no? Temas tradicionales, donde las personas lectoras ya habían olvidado incluso las ideas bíblicas, las historias de Moisés, de Noé, etcétera. El Código Da Vinci los vuelve a poner en estos temas tradicionales, y bueno, si es una puerta de entrada a buscar después ya de una manera mucho más rigurosa o de un punto de vista más serio en la tradición cristiana, pues bienvenido sea, ¿no? Y creo que el Código Da Vinci pudo haber dado a muchos adeptos a empezar a buscar estas cosas, ¿no? Y que nos llevan a temas maravillosos como lo son todo el ciclo artúrico, que creo que es el que realmente vale la pena leer, y pues conocer toda la maravilla que tiene esa tradición medieval europea. Bueno, y con esto quiero terminar porque creo que se ha alargado un poco. No, Jonathan, una maravilla y de verdad no sabes lo que, en fin, lo que te agradezco y espero que también los espectadores, y no estaría mal que si han llegado hasta este punto, lo manifiesten también en los comentarios, que siempre se agradece, aunque yo no conteste ya desde hace un tiempo, los leo todos y no estaría, y los tengo todos en cuenta, y no estaría mal que agradecieran también a Jonathan que haya vuelto otra vez al programa porque son esfuerzos titánicos que obviamente yo Charle hombre, ya sé que tampoco es el fin que él busca, porque estas cosas al fin y al cabo no se hacen por dinero, aunque ojalá y se pudieran pagar como se hacía en otro tiempo, y por lo menos, pues bueno, que ustedes le muestren el agradecimiento que aquí yo de manera personal, pero también en nombre del canal le quiero manifestar, pues nunca viene mal, es decir, que vea que sirve todo esto que está haciendo, ¿no? Yo creo que el éxito del último programa también habla de ello y que los espectadores de Pura Virtud le quieren. Así que bueno, si han disfrutado el programa, no dejen de ponerlo en los comentarios, que siempre es de agradecer. Y dicho esto, pues nada, Jonathan, que estás emplazado a volver a ser secuestrado cuando quieras. Yo creo que el síndrome de Estocolmo avanza adecuadamente, o sea que volverás a ser secuestrado para hablar de los templarios, que es un tema fascinante. Sí. Sí, y creo que cuando yo siempre he sido de la idea de que cuando se hacen las cosas sin ánimo de este lucro exorbitante que nos está consumiendo hoy en día, pues salen bien, ¿no? Y creo que como ese buscador, ¿no? Ese caballero que no encontró al Grial por estar muy apegado a la materialidad, creo que esto se hace más que por una búsqueda económica,
por una pasión, ¿no? Una pasión que nos lleva a lo tradicional. También quiero decir, porque como has dicho, yo he leído, yo miro todos los videos, soy un seguidor de tu programa, de muchos programas, creo que somos un círculo ahora de programas que se siguen, que yo estoy siempre pendiente. Que hay algunos comentarios que dicen, no, que yo pensé que este programa hablaba del catolicismo, del cristianismo, y creo que no, creo que es más que todo la búsqueda de lo sagrado, ¿no? Que obviamente hay muchas personas que, pues, por su religiosidad no pueden ver la tradición, y creo que la tradición está mucho más allá de la religión, ¿no? Es como diría Eliade en la historia de las tradiciones, es lo que rige a toda es la divinidad lo que rige a todas las tradiciones. Y bueno, muchas gracias, yo me dejaré secuestrar, espero que pues podamos hacer el programa y bueno, ya me vas diciendo y vamos agendando. Bueno, pues muchísimas gracias, Jonathan, por no alargarme más, que suscribo todo lo que has dicho. Tenía un profesor yo que seguramente sea el que más disfruté de la carrera de literatura, que era Ángel García Galiano, especialista en literatura del Renacimiento y sobre todo era especialista en Dante Alighieri, porque él decía que era el último poeta medieval y el primer poeta del Renacimiento. Y cuando nos enseñaba la Divina Comedia decía algo que el primer día que lo escuché me chocó muchísimo y me hizo prácticamente levantarme e irme, y que años después cuando le volví a tener de profesor me hizo entenderlo de otra manera, porque a veces los mensajes importantes cambian mucho en el momento en el que los recibes, y yo ya había cambiado y entonces lo entendí de otra manera. Él decía, Beatrice eres tú. O sea, a mí, yo la primera vez que oí esto dije, bueno, esto es una cosa populista y demás. La segunda vez que lo escuché dije, es verdad, la literatura lo que te dice es que Beatrice eres tú, ¿no? La gran literatura. Eso es lo que diferencia, de hecho, la gran literatura, ¿no? El personaje protagonista de la novela de Dan Brown jamás te va a hacer pensar Beatrice eres tú. Dante Alighieri, sí. Entonces, para terminar el programa de hoy, en honor a Ángel García Galeano, que me enseñó a mí mucho de Eschenbach y de otros autores, pues solo terminaré diciendo a los espectadores, el grial eres tú. Así que con esto terminamos y volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.